Hola de nuevo. En la clase de hoy vamos a realizar un par de ejercicios para reforzar el concepto de campo eléctrico que hemos estudiado en clases anteriores. Vamos a empezar con este ejercicio que dice lo siguiente. Dos partículas con cargas Q1 igual a 0.5 nanocoulombios y Q2 igual a 8 nanocoulombios están separadas por una distancia de 1.20 metros. ¿En qué punto de la línea que conecta las dos cargas el campo eléctrico total producido por ambas cargas es igual a cero? Bueno, pues para ello primero realizamos un esquema gráfico de lo que nos dice el problema. Pintamos aquí una carga positiva Q1, que es 0.5, pasado ya al sistema internacional, 0.5 por 10 elevado a menos 9 coulombios, que es el equivalente a 0.5 nanocoulombios. Y en otro punto del espacio ubicamos a la carga Q2, que dice que es 8 nanocoulombios. En el sistema internacional, pues 8 por 10 elevado a menos 9 coulombios. Como el ejercicio nos pide en qué punto de la línea que conecta Q1 y Q2 el campo eléctrico total producido por ambas cargas es igual a cero, la estrategia a seguir va a ser la siguiente. Pues consideramos un punto cualquiera de la línea que une ambas cargas y vamos a calcular en ese punto cómo es el campo total que existe en ese punto debido a la presencia de ambas cargas Q1 y Q2. Y luego ya lo particularizamos para el punto que nos pide el ejercicio. No este punto P, sino ya un punto muy especial donde el campo eléctrico total sea nulo, sea cero. Bien, entonces consideramos este punto cualquiera, como os dije, situado entre ambas cargas Q1 y Q2. Y lo que vamos a ver es cuál es el campo eléctrico total que existe en este punto debido a la presencia de Q1 y Q2. Para calcular el campo eléctrico total que existe en ese punto P, aplicando el principio de superposición de fuerzas, porque ya sabéis que los campos eléctricos no dejan de ser un tipo de fuerza eléctrica. Recordad que el campo eléctrico en un punto del espacio no deja de ser una fuerza por unidad de carga positiva, pero sigue siendo pues un tipo de fuerza eléctrica. Por tanto, repito, para calcular el campo total que existe en ese punto P, lo que vamos a hacer es calcular el campo eléctrico que produciría cada una de las cargas Q1 y Q2 actuando independientemente en ese punto. O sea, calculamos el campo eléctrico que existe en el punto del espacio P debido a la presencia de Q1, como si no estuviera Q2, y luego calculamos el campo eléctrico que existe también en ese punto P del espacio debido a la presencia de la carga Q2, como si no estuviera Q1. Y ahora aplicando el famoso principio de superposición de fuerzas, el campo total que existe en el punto P será la suma vectorial de ambos campos eléctricos producidos por sendas cargas Q1 y Q2 en el punto P. Bien, pues vamos a ello. Entonces, lo primero que debemos hacer es pues hacer un simulacro de cómo es el vector campo eléctrico debido a Q1 en el punto P y cómo es el vector campo eléctrico en el punto P también debido a Q2. Debido a Q1, ¿cómo sería el vector campo eléctrico en el punto P debido a la presencia de la carga positiva Q1? Bueno, pues pensar que para calcular la dirección y el sentido que tiene ese campo eléctrico, tenemos que suponer que en ese punto P acomodamos imaginariamente una unidad de carga positiva. Y esa unidad de carga positiva, pues obviamente se movería en el sentido de alejarse de la carga Q1. Dos cargas positivas se repelen. Por tanto, de esa manera tenemos ya averiguada la dirección y el sentido del campo eléctrico, porque el campo eléctrico en este punto P debido a Q1 es precisamente el vector fuerza que sentiría una unidad de carga positiva ubicada en el punto P.
Es decir, una carga positiva ubicada en ese punto sentiría una fuerza en la dirección que une Q1 y el punto P, y en el sentido, pues como os estoy pintando aquí, hacia la derecha. Con lo cual ya tenemos aquí pintado el vector campo eléctrico, porque es la fuerza, el vector fuerza que sentiría la unidad de carga positiva ubicada en el punto P. Y coincide con la definición de campo eléctrico en ese punto P debido a Q1. Y lo vamos a dibujar ese campo eléctrico con esta flechita, entonces, como os dije, dirigida hacia la derecha, y le vamos a llamar, por ejemplo, vector E1, queriendo decir vector campo eléctrico debido a la carga Q1 en el punto P. Pues muy bien, os he hecho un zoom para que lo veáis mejor. Este vector campo eléctrico es 1. Ahora vamos a dibujar cómo sería el vector campo eléctrico en el mismo punto P del espacio debido a la presencia de Q2 como si no estuviera Q1. ¿Cuál sería el campo eléctrico? ¿Cómo sería el vector campo eléctrico debido a Q2 en P? Bueno, pues lo mismo, suponemos que en el punto P ubicamos una unidad de carga positiva y qué fuerza sentiría esa carga positiva en el punto P debido a la presencia de la carga positiva Q2. Pues una fuerza de repulsión, es decir, una fuerza dirigida o apuntando hacia la izquierda y cuya dirección, la dirección de ese vector fuerza sobre la unidad de carga positiva, el sentido, ya os lo he dicho, en sentido hacia la izquierda, y la dirección de ese vector coincide con la recta que une el punto P con Q2. Por tanto, pues hacemos un simulacro del vector que nos simboliza ese campo eléctrico debido a la carga Q2 en el punto P. Pues hacia la izquierda, y coincide pues en la recta que une Q1 y Q2, además, como estáis viendo aquí. Porque si tiene que estar en la dirección que une de la recta que une P y Q2, obviamente también estará entonces en la recta que une Q1 y Q2, el vector S2 y también el S1. Y lo dibujo pues en una escala, pues como no sé todavía las magnitudes de ambos campos eléctricos, pues de forma arbitraria pues lo dibujo o más grande o más pequeño este vector que es 1. Esto es arbitrario. Luego ya las matemáticas nos diría exactamente quién gana a quién en magnitud. Pero por el momento pues voy a suponer, puedo estar en un error, que la magnitud de este vector nuevo, que llamo E2, su magnitud, lo supongo, es mayor que la magnitud de S1, con lo cual por eso lo he pintado un poquito más grande, pero no tiene por qué ser verdad. Eso tendríamos que realizar el cálculo correspondiente para averiguar qué magnitud es mayor, la del vector S1 o la del vector S2, para que este dibujo estuviera correlacionado con los cálculos. Muy bien, pues una vez que ya tenemos una representación esquemática de los dos vectores de campo o los dos campos eléctricos, dicho en forma más coloquial, los dos campos eléctricos o las dos intensidades de campo eléctrico que existen en el punto P de forma simultánea debido a la presencia de ambas cargas Q1 y Q2, ¿cuál sería el campo eléctrico total producido por ambas cargas en este punto P? Pues como os dije antes, principio de superposición de fuerzas. El campo total producido por ambas cargas será la suma vectorial de los campos eléctricos producidos por cada una de esas cargas. Por tanto, aquí esto sería una suma vectorial. La suma vectorial de dos vectores, volvemos a recordar esto, pues normalmente se elabora de forma gráfica y también se calcula de forma matemática. De forma gráfica, al sumar dos vectores, normalmente lo que hacemos es elaborar el paralelogramo que forman esos dos vectores y unir el punto de confluencia de ambos vectores con la diagonal opuesta, y al trazar esa diagonal estamos trazando de forma gráfica la resultante de esas dos fuerzas. En este caso, la resultante de estos dos campos eléctricos. Sin embargo, estamos aquí en un caso especial de suma vectorial de fuerzas. ¿Por qué? Porque aquí no podemos componer ningún paralelogramo con S1 ni con S2.
pero es un caso especial. ¿Por qué? Porque recordad que ambos vectores se encuentran en la misma dirección, como veis en el dibujo, están en la misma dirección. Hay una misma recta que contiene tanto a S2 como a S1. Con lo cual, aquí la suma vectorial, si quiero representar gráficamente el vector resultante, pues no tengo que recurrir al método del paralelogramo porque no puedo. Simplemente aquí el vector resultante va a ser un vector que va a estar en la misma dirección que E2 y E1. Va a ser un vector que va a estar en la misma dirección o en la misma recta que contiene los vectores E2 y E1. ¿Y en qué sentido apuntará? Pues en el sentido del que tenga más magnitud. Vamos a suponer, que también puedo estar en un error, que como E2 estamos suponiendo que es mayor que S1 en magnitud, entonces en este caso que estoy presuponiendo, en este caso que la magnitud de S2 es mayor que la magnitud de S1, pues el vector resultante va a estar en la misma dirección que ambos, pero en el sentido del que gana, es decir, en el sentido de S2. Y lo voy a pintar aquí. ¿Y por qué lo pongo más pequeñito? Este vector lo estoy pintando de azul. Es el vector resultante que siente el punto P, que existe en el punto P y que se ha formado como suma gráfica de los vectores S1 y S2. Este vector apunta hacia S2 porque supongo que la magnitud de S2 es mayor que la magnitud de S1. ¿Y cuánto va a valer su magnitud? Voy a poner E. Lo voy a simbolizar con esta etiqueta, vector E resultante. Todo esto está ocurriendo en el punto P. Bueno, pues como os decía, ¿cuál sería la magnitud de este vector campo eléctrico resultante? Bueno, pues la magnitud, en este caso particular, va a ser una resta escalar de las magnitudes de S1 y S2, porque es un caso particular de suma vectorial de fuerzas. En el caso de que las dos fuerzas se encuentren en la misma dirección o sentido, el vector resultante, su magnitud, va a ser o la suma de las magnitudes de ambos vectores o la resta de las magnitudes de ambos vectores. ¿Cuándo es la suma escalar? Cuando ambos vectores apuntan en el mismo sentido. Entonces la magnitud del vector resultante es la suma de las magnitudes de S1 y S2. Y cuando la magnitud de SUR va a ser la resta de las magnitudes de los vectores S1 y S2, pues cuando uno apunta en un sentido y el otro apunta en el sentido contrario, como está ocurriendo en este ejemplo. Como en este ejemplo S1 apunta hacia la derecha y S2 apunta hacia la izquierda, la magnitud del vector resultante va a ser la resta escalar de S1 y S2. Bien, esto solo ocurre en este caso especial, o que apunten en la misma dirección y sentido, que en ese caso sería suma escalar. Me refiero que en general, recordad que si los vectores, os lo voy a pintar aquí otro ejemplo ya más general, si el vector S1 apunta en este sentido que os estoy poniendo aquí y el vector S2 no está contenido en la misma dirección que S1, entonces en este caso recordar que podría componer el vector resultante formando el paralelogramo que forman ambos vectores. Este sería el vector resultante, que representaría la suma vectorial, vector R, la suma vectorial de S1 más S2. Y ya veis que la magnitud de R obviamente no es, ya lo veis gráficamente o geométricamente, que la magnitud de este vector resultante de ninguna manera es la suma de las magnitudes de S1 y S2. ¿De acuerdo? Esto en forma general. Solamente es suma o resta, el vector R coincide con la suma o resta escalar de las magnitudes de S1 y S2 cuando S1 y S2 están en la misma recta, tienen la misma dirección y tienen sentidos iguales o sentidos opuestos. En un caso es suma y en otro caso es resta escalar. Solamente en estos dos casos. Recordad esto.
Bueno, pues vamos a continuar. Regresando a nuestro ejercicio, vamos a ver en este hipotético punto P cuánto sería la magnitud de este campo eléctrico resultante que hemos llamado E sub R. Pues como estábamos diciendo, E sub R, lo vamos a poner aquí, la magnitud de E sub R, ya no lo pongo en forma vectorial, sin flechita, con lo cual ya estoy hablando de la magnitud del vector R, será, como hemos explicado, la magnitud de E sub 2, porque estamos presuponiendo que la magnitud de E sub 2 es mayor que la magnitud de E sub 1 en este caso, E sub 2 menos la magnitud del vector E sub 1. Y ya no pongo flechitas, ¿eh? Esto es una ecuación ya escalar. La magnitud del vector E sub R, de este vector azul, es igual a la magnitud del vector rojo E sub 2 menos la magnitud del vector rojo E sub 1. E sub R es igual a E sub 2 menos E sub 1. Y esto es lo que ocurre en el punto P, que la magnitud del campo eléctrico resultante tiene este valor. Y como bien podéis observar, esta misma ecuacioncita ocurre en cualquier punto que consideréis, del segmento que une Q sub 1 y Q sub 2, cualquier otro punto, si yo calculo en cualquier otro punto el campo eléctrico total, pues siempre será E sub 2 menos E sub 1, con otros valores de E sub 2 y E sub 1, evidentemente, pero siempre será la resta del campo eléctrico E sub 2 que produzca Q sub 2 sobre ese otro punto, menos el campo eléctrico E sub 1 que produzca Q sub 1 sobre ese otro punto. Siempre tendrá esta expresión. El campo eléctrico en cualquier punto de la red, del segmento que une ambas cargas, siempre tendrá esta expresión. Será E sub 2 menos E sub 1. Obviamente, repito, en cada punto que consideremos, la magnitud de E sub 2 va a ser un valor distinto aquí, a P, y la magnitud de E sub 1 también. Es decir, que en cada punto estas magnitudes van a cambiar. Pero la expresión que nos da el campo eléctrico total en cada uno de todos los puntos que unen Q sub 1 y Q sub 2, la expresión que nos da el campo eléctrico total en todos esos puntos siempre va a ser E sub 2 menos E sub 1, o sea, el campo eléctrico que genera E sub 2 en cada uno de esos puntos menos el campo eléctrico que genera E sub 1 en cada uno de esos puntos. Muy bien. Por tanto, ahora nos vamos a buscar un punto muy especial que hay dentro del segmento que une Q sub 1 y Q sub 2. No P, sino un punto muy especial. ¿Cuál? El que nos pide el problema. Nos dice el ejercicio en qué punto de la línea que conecta las dos cargas el campo eléctrico total producido por ambas cargas es igual a 0. Es igual a 0. Bien, vamos a suponer ese punto, os lo voy a dibujar aquí, color rojo, ese punto donde ocurre lo que nos está preguntando el ejercicio, vamos a suponer que está, por ejemplo, aquí. Os lo estoy pintando aquí. Voy a llamar a esto el punto R. ¿Qué va a ocurrir en ese punto? Pues en ese punto lo que va a ocurrir es que el campo eléctrico total producido por ambas cargas es igual a 0. Vamos a suponer que este es el punto R que estoy buscando. Es un punto donde el campo total va a ser 0. Si es 0, ¿qué ocurre aquí con los campos eléctricos que genera Q sub 1 y Q sub 2 en este punto R? Pues se cancelan entre sí. Vamos a verlo de forma gráfica y luego de forma matemática. De forma gráfica, en el punto R habrá un campo eléctrico producido por Q sub 1 que apunta hacia la derecha y lo voy a dibujar de rojo. Vamos a suponer que es este el campo eléctrico. Y le voy a llamar E sub 1', porque es otro vector diferente al E sub 1. Y debido a la carga Q sub 2 va a haber un vector campo eléctrico en el punto R debido a la presencia de Q sub 2 que apunta en sentido contrario. Y a este campo eléctrico pues le voy a llamar vector E sub 2'.
¿Qué va a ocurrir? Que el campo eléctrico, si en este punto R el campo eléctrico total producido es 0, pues estoy señalando en el ejercicio, ¿qué va a ocurrir en ese punto R? Pues va a ocurrir que el vector S1', apuntando a la derecha, su magnitud va a ser igual a la magnitud del vector S2'. ¿Para qué? Pues para que se cancelen, porque así la suma vectorial de ambos es 0. Si uno apunta hacia la derecha con una magnitud determinada y otro apunta hacia la izquierda en sentido opuesto con la misma magnitud, la resultante de ambas es 0, se cancelan, es lo que se dice que se cancelan ambos vectores. Entonces estamos diciendo esto, en forma vectorial, que diríamos que en ese punto R el vector S1' es idéntico al vector S2', pero de signo contrario. Esto en forma vectorial se representa, como os digo aquí, vector S1 es igual a menos vector S2. Esto es lo que ocurriría de forma gráfica en el punto R. Bien, y de forma matemática, pues ya casi os lo estoy diciendo con la forma vectorial, pero en forma escalar, ¿qué ocurriría ahí? Pues esta ecuación particularizada para el punto R, ¿qué ocurriría en ese punto? La ecuación que hemos obtenido en el punto R, P, la vamos a particularizar para el punto R. Entonces decimos el campo eléctrico total en el punto R tiene que ser igual a 0. Y eso es igual al E2, a la magnitud del vector E2', la magnitud de este vector, menos la magnitud del vector S1'. Entonces, la ecuación esta general para cualquier punto P la particularizamos para este punto R. Oye, que en este punto R va a pasar una cosa muy curiosa, que la resta de las magnitudes de los dos campos eléctricos que existen en este punto R tiene que ser igual a 0, porque se anulan entre sí. Entonces la resultante es 0. Y fijaros lo que ocurre aquí. Y ahora ya continuamos ya con el desarrollo de esta ecuación. Mirarla bien, os la voy a marcar. Esta ecuación nos está diciendo que S2' menos S1' es igual a 0. Y esto es en el punto R. Entonces, de aquí sacamos en conclusión que S1' tiene que ser igual a S2'. La magnitud de ambos campos eléctricos producidos por ambas cargas tienen que ser iguales. S1' es igual a S2'. Tienen que ser iguales. Esto es en el punto R. Lo voy a poner aquí a la izquierda. Esto es lo que ocurre en este punto especial que hemos llamado punto R. Esta R que pongo en la E es de resultante, no tiene nada que ver con el punto R. R es el campo eléctrico resultante en el punto P, y esta R también se llama campo eléctrico resultante, pero en otro punto que es el punto R. Muy bien, pues en el punto R hemos sacado esta ecuación, o esta igualdad, que S1', lo que tiene que ocurrir en el punto R es que S1' es igual a S2'. Bien, y ahora nos vamos a centrar en lo que nos pide el ejercicio. ¿En qué punto de la línea que conecta las dos cargas el campo total eléctrico producido por ambas es igual a 0? Es decir, tenemos que averiguar la posición de este punto R. Podemos averiguar la posición de este punto R respecto a Q1 o la posición de este punto R respecto a Q2. Pues ahora ya la segunda parte del ejercicio, una vez que tenemos ya planteada esta ecuación, que es 1' es igual a S2', esta segunda parte va a consistir en averiguar la ubicación de este punto R donde se cumple esto, que es 1' es igual a S2'. Para averiguar la ubicación, como os dije, pues podemos calcular la distancia de este punto R a la carga Q1, que le voy a llamar a esa distancia de S2, o bien podemos calcular la distancia de este punto R a la carga Q2, que le voy a llamar D3. De esta manera, pues, o calculando D2 o D3, pues tenemos ubicado perfectamente el punto R, porque ya sabemos que va a estar en el segmento o la línea que une Q1 y Q2.
Muy bien, ¿cómo calculamos esta distancia d sub 2 de Q1 a R o esta distancia D3 que va de Q2 a R? ¿Cómo calculamos estas dos distancias o una de ellas? Pues obviamente vamos a tener que utilizar esta expresión que hemos obtenido antes en lo que se refiere a los campos eléctricos en R producidos por ambas cargas. Bien, ¿y cómo? Bueno, vamos a ver que hay un dato que no hemos utilizado todavía hasta el momento, que es la distancia que separa a ambas cargas. Se lo vamos a utilizar dentro de un ratito. Y esa distancia ya os la he escrito aquí en el dibujo, que es 1.20 metros. Muy bien. Pues en principio vamos a explotar esta fórmula que vemos aquí. S1' es igual a S2'. A ver si en esta fórmula, en esta ecuación, aparecen las distancias de sub 2 y de sub 3 que estoy buscando resolver. Bueno, S1', vamos a ver lo que era. Es la magnitud del campo eléctrico que produce la carga Q1 en R. ¿Cuánto vale la magnitud del campo eléctrico producido por una carga en un punto cualquiera del espacio? Pues recordar que en general la magnitud del campo eléctrico producido por cualquier carga en un punto del espacio que lo rodea, esta era la fórmula operativa que habíamos encontrado en la clase anterior. K por Q mayúscula, siendo Q mayúscula una carga genérica que genera su campo alrededor, dividido entre la distancia al cuadrado, la distancia de la carga puntual al punto del espacio que consideremos. Esa distancia le llamamos R, y R elevado al cuadrado. Esta es la fórmula general. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es aplicar esta fórmula a la ecuación que hemos obtenido en el punto R en lo que se refiere a los campos eléctricos existentes en el punto R. Entonces, S1', lo voy a poner aquí, S1' en particular, la magnitud del vector S1', ¿cuánto valdrá? Pues siguiendo esta fórmula general, valdrá la constante eléctrica K multiplicado por la carga que genera el campo. Que genera el campo S1'. Miren el dibujo. ¿Quién genera este campo S1' en R? La carga Q1. Por lo tanto, aquí lo que tendremos que sustituir, la carga generadora del campo en el punto R, es Q1, en nuestro ejemplo. Dividido, la fórmula general nos está diciendo, la voy a marcar aquí en nubecita, la fórmula general del campo eléctrico, dividido entre la distancia al cuadrado de la carga al punto del espacio que consideremos, R cuadrado. ¿Quién es aquí el R cuadrado? Pues el R cuadrado es la distancia de la carga Q1 generadora del campo S1', la distancia desde Q1 hasta R. Y a esa distancia, ¿cómo la estamos llamando? La estamos llamando aquí D sub 2. Por lo tanto, aquí escribimos D sub 2 y elevado al cuadrado. Y ahora vamos a obtener la fórmula del campo eléctrico, de la magnitud del campo eléctrico, que hemos llamado S2', que se produce también en nuestro punto R, debido a la presencia de Q sub 2. Q sub 2 produce un campo eléctrico en R que hemos llamado S2'. ¿Cuánto vale ese campo eléctrico en magnitud? Pues S2', lo estoy escribiendo aquí a la derecha, la magnitud de ese vector S2' es igual a la constante K por la carga generadora del campo, que ahora estamos considerando que la carga Q2 es la que está generando el campo S2' en R. Por tanto, Q sub 2 es la carga que genera el campo E2'. Por tanto, aquí ponemos Q sub 2 dividido entre la distancia de la carga, ¿a dónde? Al punto que estamos considerando, al punto R. Esta distancia de Q a R elevada al cuadrado. Esta distancia la estamos denominando con la etiqueta D3. La distancia de Q sub 2 al punto R en cuestión. Pues D3 es lo que ponemos aquí en la fórmula y elevado al cuadrado. D3 elevado al cuadrado. Es decir, que de la fórmula general la hemos partido del campo eléctrico en cualquier punto, la hemos generalizado para
el campo eléctrico producido por la carga Q1 en el punto R y el campo eléctrico producido por la carga Q2 en ese mismo punto R. Bueno, y aquí os aclaro lo que significa cada expresión. Campo eléctrico existente en R debido a Q1 y campo eléctrico existente en el mismo punto R debido a Q2. Bueno, pues ahora aplicamos la condición de lo que ocurre en el punto R, que es 1' es igual a S2'. Como ya tenemos las expresiones correspondientes a S1' y S2', pues aplicamos esta condición. O sea que igualamos ambas expresiones. Vamos allá. K es 1', que es K por Q1, sobre D elevado a la cuadrada, D sub 2 elevado a la cuadrada, es igual a K por Q sub 2 dividido entre D3 elevado a la cuadrada. Y ya veis que en esta ecuacióncita dividís ambos lados entre K, desaparece la K y podemos escribir ya una relación, adornando esto un poquito, que D sub 3 elevado a la cuadrada sobre D sub 2 elevado a la cuadrada, ambos son incógnitas por el momento, lo llevo las distancias al lado izquierdo de la ecuación, quedaría D sub 3 sobre D sub 2 elevado a la cuadrada es igual a Q sub 2 sobre Q sub 1. Esto es todo la matemática centrada en lo que ocurre en el punto R. Hemos llegado a esta ecuacióncita donde nos dice que D sub 3 elevado al cuadrado, la distancia D sub 3, que es incógnita, elevado al cuadrado, dividido entre D sub 2 elevado al cuadrado, que también es incógnita, es igual a el cociente de estas cargas, Q sub 2 dividido entre Q sub 1. Bueno, pues ahora seguimos con el juego matemático. Recordad que quiero calcular o D sub 2 o D sub 3. Nos centramos en el dibujo y vemos que todavía hay un dato aquí que no hemos utilizado, que es el D sub 1. D sub 1 sabemos que es 1.20 metros, es un dato del ejercicio, habrá que introducirlo aquí. Y claro que hay que introducirlo aquí, porque si veis en esta ecuación, Q sub 1 y Q sub 2 son datos, pero tanto D2 como D3 no son datos. Bien, eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces tendré que poner D sub 2 en función de D sub 3 o al revés, utilizando este dato que nos faltaba de distancia, que es la distancia entre Q sub 1 y Q sub 2. Pero antes de eso voy a hacer un juego matemático más sencillo para encontrar una expresión un poquito más sencilla que esta. Aquí sabéis que si esto en el lado izquierdo el numerador y el denominador están elevados al cuadrado, pues puedo reescribir eso de esta forma: D sub 3 sobre D sub 2 elevado al cuadrado. Puedo poner el exponente fuera atacando a la fracción y en cada uno en el numerador y en el denominador con exponentes elevado a 1, igual a Q sub 2 sobre Q sub 1. Y bueno, y ya de aquí, a continuación, puedo hacer el despeje, decir que en el lado izquierdo de la ecuación D sub 3 sobre D sub 2 quedará igual a la raíz cuadrada de Q sub 2 sobre Q sub 1. Bueno, esto ya todo es un juego algebraico con el cual voy intentando averiguar o D sub 3 o D sub 1. Entonces ya tengo otra expresión pues más sencilla, porque ya D sub 3 y D sub 2 les he quitado los exponentes al cuadrado. Ya queda un poquito más sencilla. Y ahora, aquí ya lo que podemos hacer es lo siguiente. Podemos calcular D sub 3 o D sub 2 utilizando ya el dato D sub 1, igual a 1.20. ¿Cómo? Pues esto ya como vosotros queráis. Si decimos, por ejemplo, si vemos aquí en la gráfica, que D sub 3 es igual a D sub 1, que es 1.20, menos D sub 2, pues podemos sustituir en esta ecuación donde está escrita D sub 3, lo puedo escribir como 1.20 o D sub 1 menos D sub 2. Y es lo que vamos a hacer aquí a continuación. En esta expresión, D sub 3, lo voy a marcar, lo
lo voy a poner en función de d sub 2 y así ya conseguimos una ecuación con una sola incógnita que será d sub 2. d sub 3 es igual, si veis en la gráfica, repito, a d sub 1, que es un dato del ejercicio, menos d sub 2 sobre d sub 2 igual a la raíz cuadrada de q sub 2 sobre q sub 1. Y ahora ya pues a despejar d sub 2. Porque si nos fijamos ya, la única incógnita que queda en esta ecuación es d sub 2. Que lo tenemos tanto arriba como abajo. Porque d sub 1 es un dato del ejercicio que vale 1.20 metros. Y q sub 1 y q sub 2, voy a bajar esto un poco para que lo veáis, también son datos del ejercicio. Con lo cual, ahora en esta expresión lo que tengo que hacer es despejar d sub 2. Bueno, pues a continuación os muestro el proceso para despejar d sub 2. Como veis, a partir de esta ecuación, llevo d sub 2 multiplicando a la derecha, primer paso, ¿lo veis? D sub 2 queda multiplicando a la derecha, en la izquierda nos queda d1 menos d2 igual, y en la derecha nos queda raíz cuadrada de q2 dividido entre q1 multiplicado fuera por d sub 2. Ahora llevo este d sub 2 a la derecha, sumando este otro término en d sub 2, y doy la vuelta a ambos lados para dejar ya los términos en d2 a la izquierda, con lo cual me quedaría esta expresión, raíz cuadrada de q2 sobre q1 por d2, sumado con el d2 que se viene con ella, a su lado, d2. d2 más la raíz cuadrada de q2 sobre q1 por d2. Los dos términos tienen d2. Y en el lado derecho, que aquí sería el lado izquierdo, quedaría solo el d1, ¿verdad? Pero al dar la vuelta a todo, el d1 lo dejo aquí a la derecha. Y ahora ya el siguiente paso es sacamos factor común. Vemos que aquí en el lado izquierdo de esta ecuación, en el lado izquierdo hay un término en d2 y otro término que también contiene d2, con lo cual puedo sacar factor común a d2. Recordar que es la incógnita que busco despejar, d2. Saco factor común en el lado izquierdo y quedaría como residuo este paréntesis interno que quedaría un 1 del primer término más la raíz cuadrada de q2 sobre q1 residuo del segundo término. Y en el lado derecho queda d1 y ahora ya a partir de aquí despejamos d2, todo este factor que está entre paréntesis que multiplica el d2 pasa dividiendo a todo el lado derecho y así quedaría entonces d2 despejado ya igual a d1 sobre 1 más raíz cuadrada de q2 sobre q1. Y esta sería la solución en formato algebraico. Ahora lo siguiente paso pues ya es despejar los datos del ejercicio. D2 igual a 1.20 metros, distancia de 1, recuerden de 1 era la distancia entre ambas cargas, Q1 y Q2, dividido entre 1 más raíz cuadrada de Q2, Q2 era 0.5 por 10 elevado a menos 9, dividido entre Q1 que es 0.5 por 10 elevado a menos 9. Y ahora pues metemos esto en la calculadora. Bueno, antes de meter en la calculadora estoy observando aquí que podemos simplificarlo. 10 elevado a menos 9 se va con el 10 elevado a menos 9 y podemos ya operar las unidades para checar si esto cuadra en dimensiones con lo que tiene que dar, que es unidades de longitud, una distancia de 2. Y evidentemente sí, porque aquí abajo el culombio se va con culombios y todo el denominador queda sin unidades, en forma adimensional, con lo cual el resultado va a dar en metros, obviamente. Y el resultado final sería 0.24 metros, es decir, que el punto R está a 0.24 metros de la carga Q1, la que tenemos aquí en la izquierda. Si queremos calcular la otra distancia, qué distancia está el punto R de la otra carga, de la Q2, la de la derecha, pues simplemente lo que hacemos a continuación es decir que la distancia de 3, esa segunda distancia, es igual a 1.20 metros, la distancia entre las dos cargas, le restamos esta distancia de 0.24 metros. Y esto es igual a 0.96 metros. Si hacemos una evaluación de estos resultados, regresamos a nuestra gráfica,
vemos que la distancia del punto R a Q1 es 0.24 metros, es menor distancia que la distancia del punto R a la otra carga, la de la derecha, a Q2, que es 0.96 metros. Es decir, evaluamos los resultados en el sentido siguiente. El punto R va a estar más cercano de la carga Q1 que de la carga Q2. Y además tiene sentido, si lo pensáis bien y analizáis despacio, veréis que tiene sentido porque la carga Q1 tiene menor valor, menor magnitud que la carga Q2, siendo ambas del mismo signo. Y a estas distancias, 0.24 de Q1 o 0.96 de Q2, a esas distancias se produce este punto R del espacio, donde, ¿qué ocurría en este punto R? En ese punto R se anulan los dos campos eléctricos producidos por Q1 y Q2, de tal manera que el campo resultante en ese punto R debido a la presencia de Q1 y Q2 es cero. Quería haceros una aclaración importante. ¿Qué ocurriría? Os preguntaréis, ¿qué ocurriría si una de las dos cargas tuviera signo negativo? ¿Influiría en esta fórmula o en esta fórmula? Saldrían negativos los campos correspondientes y por tanto, al hacer el despeje de la distancia, veríais que aquí en Q2 o Q1 tendría que poner un signo negativo, entonces no tendría resultado porque la raíz cuadrada de un signo negativo no sale. Esto es un error muy frecuente en los alumnos cuando comienzan a hacer ejercicios de campos eléctricos o con la ley de Coulomb. Entonces yo quería aclararos este tema. Cuando jugamos con estas fórmulas del campo eléctrico, las magnitudes del campo eléctrico, es decir, campo eléctrico es igual a K por la carga generadora del campo dividido entre la distancia al cuadrado del punto del espacio que consideremos, esta fórmula, recordad que procede de la fórmula de la ley de Coulomb y de la fórmula de la definición de campo eléctrico como fuerza por unidad de carga positiva. Entonces, como procede por una parte de la ley de Coulomb, recordar que la fórmula de la ley de Coulomb, K por el producto de las cargas dividido entre la distancia al cuadrado, ese producto de las cargas poníamos valor absoluto para quitarnos signos positivos o negativos de las cargas y dejar siempre la fuerza de Coulomb con signo positivo. Y de esa manera también la fórmula del campo eléctrico hereda esa convección que han convenido, y valga la redundancia, los físicos, en el sentido de que la fórmula esta, E igual a K por Q sobre R al cuadrado, como procede de la ley de Coulomb, pues consideramos que la carga, este valor de la carga en la fórmula, siempre con valor absoluto. De tal manera que si la carga generadora del campo es negativa, esta fórmula por convección la consideramos que va a salir siempre positiva. Es decir, que la carga la vamos a considerar siempre positiva en esta fórmula, ya sea la carga negativa o positiva. Entonces os preguntaréis, entonces, ¿qué influye en que la carga sea positiva y negativa para calcular el campo total en un punto? Si yo voy a considerar tanto aquí Q1 como Q2 positivos siempre, ¿qué influye de que sea la carga Q1 negativa, por ejemplo? Pues influirá no en estas fórmulas, influirá en el dibujo de los vectores, en el diagrama vectorial de los campos eléctricos que yo dibuje. El que las cargas generadoras de esos campos en ese punto R sean positivas o negativas van a influir en el sentido a donde apuntan los campos eléctricos en ese punto R. En este ejemplo concreto, los signos positivos de ambas cargas han influido en que en este punto R el campo S1' apunta a la derecha y el campo S2' apunta a la izquierda. Y a partir de esto hemos deducido de que en ese punto R la magnitud de un vector es igual a la magnitud de otro vector. Pero de forma más rígida debíamos haberlo hecho de esta manera. Agarramos este dibujito, esta zona en el punto R, lo ponemos aquí el punto R y lo hacemos coincidir con un origen de coordenadas y la recta que contiene a S1' y a S2' que coincidan con un eje X de referencia. Entonces, este dibujito trasladado aquí, veis que el vector S1' apunta a la derecha y el vector S2' apunta a la izquierda. Y ya estableciendo este origen de coordenadas, vais a ver lo que ocurre. Hemos dicho que en ese punto R el campo eléctrico total producido es cero. Entonces, de forma vectorial rígida se dice que el sumatorio o la suma de todas las fuerzas, que en este caso son campos,
la suma de todos los vectores fuerza, la suma de todos los vectores campo en este punto R tiene que ser igual a 0. Esto es un 0 vectorial. ¿Y esto cómo explota? Que el vector S1', en este caso, más el vector S2', que son todos los campos eléctricos que se suman en el punto R, el vector S1' más el vector S2' tiene que dar el vector 0. Esto también es vector. Y ahora pasamos a componentes. Como tenemos un sistema de referencia eje X y 0, vemos entonces que S1', su componente en el eje X coincide con la magnitud de S1'. ¿Y qué signo tiene respecto a este sistema de referencias? Como está en la parte positiva del eje X, la componente S1' tiene signo positivo. Más, y ahora vamos a ver el signo de la componente del vector S2' sobre el eje X, que coincide justo con la magnitud de S2', ¿verdad? ¿Y qué signo tiene? ¿Qué signo tiene esta magnitud, esta componente? Pues signo negativo. ¿Por qué? Porque está en el lado izquierdo de nuestro origen de coordenadas de referencia. Entonces, pasada esta ecuación vectorial a su correspondiente ecuación escalar, usando las componentes de cada vector sobre el eje X, esta componente sale positiva y esta componente sale negativa. Y ahora ya, si aclaran esto, quitamos paréntesis, sale que S1' menos S2' es igual a 0 y por tanto que S1' es igual a S2'. Y le sale la misma ecuación que obtuvimos aquí mediante otro razonamiento lógico. Este es un razonamiento más rígido. ¿Y a dónde quiero llegar con esto? Pues que he utilizado los signos para averiguar los sentidos en los que apuntan en el punto R los dos campos. Y con eso he sacado esta igualdad. Ahora, cuando exploto esta igualdad y continúo, el lado izquierdo utilizo esta fórmula, el lado derecho utilizo esta fórmula. Pero ya el Q1 y el Q2 que voy a utilizar a partir de aquí, ya los dejo siempre en valor absoluto. ¿De acuerdo? Utilizo el valor como si fueran las dos positivas. Porque ya he utilizado anteriormente los signos, repito, de Q1 y Q2 que nos han llevado a esta igualdad debido a esta gráfica, a donde apuntan los vectores S1' y S2'. El donde apuntan estos vectores se ha conseguido a partir de los signos de Q1 y Q2. Con lo cual, aquí ya, repito, en el final, después de esta fórmula, cuando igualo esto a esto, ya al Q1 y Q2 no tengo que volver a ponerle signos, ya los he usado antes en la gráfica de los vectores. Aquí siempre positivo y siempre positivo a efectos de la matemática, de usar estas fórmulas. Bueno, espero que os haya aclarado esto. Me ha gustado recalcar esta observación porque en mi experiencia veo que es muy frecuente en los alumnos cuando comenzáis en el mundo de la ley de Coulomb y los campos eléctricos de confundiros mucho con los signos de las cargas. Bueno, pues esto es todo. Y os propongo este ejercicio para que reforcéis este concepto. Son también dos cargas que están situadas también sobre el eje X y hay que calcular el campo eléctrico en distintos puntos también del eje X y así reforzáis un poquito los conceptos que hemos visto con este ejercicio en la clase de hoy. Y además se calcula otro concepto que es la fuerza eléctrica neta, que las dos cargas ejercerían sobre un electrón colocado en cada punto del apartado anterior. Entonces aquí jugamos con dos conceptos, campo eléctrico en tres puntos distintos del espacio, debido a la presencia de estas dos cargas, y el segundo concepto importante también que se maneja es la fuerza eléctrica que se produce en esos puntos si ubicara una tercera carga aparte de estas dos. Y esa tercera carga, pues en este ejercicio, pues es un electrón. Mirar en una tabla cuánto vale la carga de un electrón para introducirla en el apartado B de este ejercicio. Y en este apartado B, deciros también que la fuerza eléctrica neta en estos tres puntos, pues lo vamos a calcular a partir del cálculo previo de los campos eléctricos que se producen en esos tres puntos. Es una aplicación importante el saber el campo eléctrico en un punto del espacio debido a la presencia de otras cargas. Nos permite, entre otras cosas, conocer
cuánto valdría la fuerza que se ejercería sobre otra tercera carga que ubicase en ese punto del espacio. Me explico que en este apartado, donde nos pide fuerza eléctrica neta en esos 3 puntos, pues aprovechen los cálculos hechos en el apartado anterior de campos eléctricos y utilicen esta fórmula que relaciona sobre una tercera carga que ponga en ese punto del espacio la fuerza que siente. ¿Cuánto va a valer? Pues el valor de esa tercera carga que introduzca en ese punto del espacio multiplicado por el valor del campo eléctrico total existente en ese punto debido a la presencia de las cargas que se consideren. Las 2 cargas en este ejercicio serían las que provocarían este campo eléctrico. La carga de 2 nanocoulombios y la carga de menos 5 nanocoulombios. Todo repito, una de las aplicaciones más interesantes de conocer cuánto vale el campo eléctrico en un punto del espacio, debido a la presencia de otras cargas, en este caso 2 cargas, pues nos permite averiguar qué fuerza sentiría una tercera carga, que llamamos Q3, si la ubicáramos en esos puntos del espacio que consideremos. Conociendo el campo eléctrico en esos puntos del espacio, debido a las 2 primeras cargas, la multiplico por esta tercera carga y conoceré la fuerza que siente esta tercera carga al acomodarla en esos puntos. Bueno, pues esto es todo por hoy. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima lección. Un saludo.